Amén. Ya, muy bien. Entonces, ya vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio sobre el Evangelio, que ya llevamos más de un mes por lo menos avanzando sobre este tema tan importante que es tan importante que, como lo he dicho anteriormente, es la vida del cristiano. A veces se piensa que el Evangelio es como el ABC de la vida del cristiano, o sea, es como lo básico. En realidad, como un hermano dijo por ahí, el Evangelio es de la A a la Z de la vida del cristiano, contempla todo. Porque el alfa y el omega es el Señor Jesús, ¿cierto? La misma Escritura dice que Él es el alfa y el omega. Y el Evangelio es precisamente el mensaje del Señor Jesús, por ende, la vida del cristiano, la historia del mundo se resume en una sola cosa, y este es el Evangelio. Y por eso que estamos analizando esta cosa tan importante que pudiese parecer quizá un poco básica para muchos, pero que es precisamente eso, la base. Si nuestra definición o nuestra concepción del Evangelio es incompleta, nuestra vida de fe por completo va a ser indeleble. Nosotros tenemos que ser sabios y construir sobre la roca, no construir sobre la arena. Y si nosotros tenemos nuestra definición de Evangelio y vivimos el Evangelio conforme a lo que la Escritura nos muestra, finalmente vamos a tener seguridad de que estamos glorificando a Dios por medio de lo que creemos y lo que hacemos, porque lo que creemos es producto, lo que hacemos es producto de lo que creemos, ¿ya? Entonces, por eso hemos estado revisando el Evangelio ya en hartas oportunidades. Y vimos a manera de resumen, como para verlo súper didáctico, que el Evangelio podríamos clasificarlo en 4 ítems para poder entender la plenitud del Evangelio. El primer ítem tenía que ver con Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién era Dios? ¿Cómo era la persona de Dios? Sus características, sus perfecciones o atributos. Porque si tenemos una correcta concepción de Dios, vamos a tener una correcta concepción del Evangelio, pues fue Dios mismo quien nos dio el Evangelio, ¿ya? Entonces vimos que Dios es santo, que Dios es justo, recto, y conforme a esa justicia es que Él demanda que su creación le obedezca y cumpla el objetivo por el cual fue creada. ¿Qué pasó? El segundo punto, el hombre, creado a imagen de Dios, ¿cierto? Fue creado a su imagen, conforme a su semejanza, y Dios lo creó con un estándar ético y moral, ¿cierto? El ser humano, por medio de Adán, ¿cierto?, fue tentado en el jardín del Edén, pecó, y eso ¿qué produjo? Que acarrió a la humanidad por completo. Condenación eterna, ¿cierto? Muerte espiritual y esclavitud para con el pecado y también para con este ser angelical que nosotros conocemos como diablo o Satanás. Y el tercer punto que comenzamos a ver la semana pasada tiene que ver con Cristo y su obra, ¿cierto? La obra de Cristo. Porque esa es la solución de Dios al problema que existía entre la relación de Dios con el hombre. Entonces vimos algunas cosas, las vamos a repasar muy rapidito. Vimos que una definición, ¿cierto? De la definición del capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster, que decía: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, así que 2 naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y la humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Okay? Y en función a esa definición que nuestros hermanos ahí en el 1647 tomaron y rescataron en realidad de un concilio muy anterior, en el 451 en Calcedonia, es que se llegó y se discutió teológicamente hablando, bíblicamente hablando, quién era la persona de Cristo, porque habían personas que tenían una concepción, eran cristianos, pero tenían una concepción errada de Dios, entonces, y errada de Jesucristo. Entonces algunos decían que en realidad en la persona de Cristo habían 2 personas, una divina y una humana,
Otros creían que como que de alguna forma la parte de afuera era humana, pero la parte de adentro era divina. Y otros pensaban que en realidad al unirse la naturaleza humana y la divina se creaba como una tercera naturaleza. Entonces eso era lo que se creía en aquel entonces, las desviaciones doctrinales que ocurrieron, que nacieron en aquella época. Entonces nuestro hermano estudioso de la Escritura se encerraron ahí, oraron al Señor, estuvieron un tiempo bastante considerable, un mes aproximadamente, encerrado ahí, orando y pidiéndole dirección al Señor para poder sacar de la Escritura la definición correcta. Y ahí fue que llegaron a esta concepción de que Cristo es una sola persona, pero que tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina a la vez. Una persona con dos naturalezas. Entonces, la semana pasada analizamos la obra de Cristo en función a su naturaleza humana, ¿cierto? Lo estuvimos viendo. Vimos que su nacimiento fue de manera sobrenatural porque el Espíritu Santo vino y con su sombra cubrió a María y ella quedó encinta. Entonces no hubo esta unión entre hombre y mujer, sino que hubo una unión entre la obra del Espíritu Santo en María y producto de esa unión, ¿cierto?, sin contacto del hombre con la mujer, nace Jesucristo. Vimos por qué tenía que ser virginal este nacimiento, esta concepción. Y vimos que en Gálatas 4 dice que el Hijo tenía que venir bajo la ley para, por medio de estar bajo la ley, poder también de alguna forma ayudar a aquellas personas que estaban bajo la ley, que somos nosotros. Vimos también que que haya sido virginal o sin unión entre dos hombres, hizo posible la unión perfecta entre la deidad y la humanidad. La deidad por la obra del Espíritu Santo y la humanidad por parte de la obra o de María, ¿cierto? Muy bien. Y lo tercero era porque hace posible la humanidad de Cristo sin el pecado heredado. Recordemos, cada persona que nació posterior de Adán y Eva nació en la misma concepción, así como nacimos nosotros, así como nacen todos los niños el día de hoy. Muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Separados de Dios. Entonces, Cristo nació y al no ser concebido de la unión entre un hombre y una mujer, Él no nació con ese pecado heredado, esa culpa del pecado que nosotros hemos heredado por causa del pecado original de Adán. Entonces vimos que Jesús fue como cualquier hombre, nació, creció, se cansó, tuvo sed, tuvo hambre, murió y resucitó en un cuerpo físico, como el nuestro, semejante al nuestro. Pero la salvedad era que Él nunca tuvo pecado, Él nunca cometió pecado, porque si cometía pecado, la obra que Él iba a llevar a cabo en intercesión entre Dios y el hombre no iba a tener ningún sentido. Porque el hombre ya estaba muerto en su delito pecado. Por ende, si Jesús, siendo sustituto, ¿cierto?, para con Dios de la obediencia del hombre, si Él desobedecía, esa obediencia no le servía para nada al ser humano, a nosotros. Por ende, no pudiésemos ser justificados. Él, vimos que crecía en sabiduría en su infancia, tenía ciertas limitaciones, él no podía desdoblarse, él estaba con los discípulos en la barca y no podía estar en otro lado. Era una persona que estaba físicamente en un solo lugar. Sentía como hombre, vimos que se maravilló, lloró, se conmovió también y tuvo misericordia. Y vimos también que la razón por la cual era necesaria que Cristo tuviese una naturaleza humana era porque su obediencia era representativa. ¿Se acuerdan? Que existe la figura, como aparece en 1 Corintios 15, del primer Adán, que fue Adán, y el segundo Adán, que es Cristo, que por medio de la obediencia de Cristo, siendo el segundo Adán, todos aquellos que por medio de Cristo nos acercamos a Dios, la justicia que fue de Cristo a nosotros se nos imputa. O sea, Él fue justo, sin pecado, puro y sin mancha, y como nosotros por medio de la obra de Cristo nos acercamos a Dios, eso significa que nosotros también somos considerados justos, no habiendo obra de justicia en nosotros. Y eso es lo más maravilloso de la naturaleza humana de Cristo. Y lo otro era para hacer un sacrificio sustituto. Fue el hombre quien pecó, el hombre tenía que pagar. ¿Ya? El hombre pecó, el hombre tenía que pagar. Entonces, viene el Señor Jesús en una naturaleza de hombre y paga por el pecado. Muy bien. Entonces, ahora, el día de hoy,
vamos a avanzar en esto. Vimos la naturaleza humana de Cristo y el día de hoy vamos a ver la naturaleza divina de Cristo. Porque esto es de vital importancia también. Cristo fue hombre, ser humano, pero también la misma Escritura nos da testimonio de que Él era Dios mismo. ¿Ya? Dios mismo. Esto es tan importante, querido hermano, que es una de las causas para poder declarar a una persona hereje o que no es cristiano. Si alguien no cree que Jesucristo es Dios hecho carne, definitivamente esa persona no es cristiana. Y es ahí donde quedan fuera, por ejemplo, las mismas iglesias que dicen ser cristianas, pero son unitarias. ¿Qué significa que sean unitarias? Que creen solamente en Dios, ¿ya? Y también tienen una forma un poco modalista de ver la obra de Cristo. Que Dios primero se manifestó como Padre, el mismo Dios después se manifestó como Hijo y el mismo Dios se manifiesta como Espíritu Santo. Entonces tienen una mezcolanza ahí estas iglesias y en realidad no pervierten un poco la figura de Cristo. También están los famosos testigos de Jehová, ¿cierto? Ustedes los conocen, seguramente más de algunos le han golpeado la puerta. Y bueno, los testigos de Jehová son nada más que la continuación de una doctrina muy antigua, también del siglo IV aproximadamente, de un hombre que se llamaba Arrio, y él decía que Jesús no era Dios, que era el primer creado, fue el primer fruto de la creación de Dios, pero no Dios mismo. Entonces, si alguien no cree que Cristo es Dios, definitivamente eso significa que no es cristiano, porque el primer dogma de la iglesia cristiana es que Cristo es Dios. ¿Ok? Entonces, aquí hay una pequeña definición de lo que es la encarnación. ¿La encarnación qué significa? La encarnación no aparece en la Escritura como tal, ¿ya? Es una palabra que no aparece en la Escritura. ¿Ya? Pero sí los argumentos que aparecen en la Escritura nos hablan de ella. ¿Qué significa la encarnación? Como dice acá, el hecho de que Jesús fue Dios en carne humana, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo nosotros llegamos a la conclusión de que Jesús verdaderamente era Dios? Y nosotros sabemos que hay un principio, el principio máximo, que el mismo Dios nos muestra por medio de su palabra, y dice que la suma de tu palabra es la verdad. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, por eso toda definición verdadera y genuina que va a fortalecer nuestra fe tiene que venir de la Escritura misma, ¿ya? No tan solo de argumentos que hermanos pueden habernos dicho, pero que si esos argumentos, por muy bonitos y adornados que sean, si no tienen una base en la Escritura, evidentemente no tendrían sentido para nosotros, no tienen autoridad. Entonces, por eso vamos a ver qué dice la Escritura sobre eso. Aquí hay algunas alusiones directas a que Jesús es Dios. Juan 1:1. Que alguien lo busque, por favor. Esta es legendaria, todos la tienen que conocer. ¿Cómo dice Juan 1:1? Ya la hermana Hortensia. Y el verbo era Dios. Y esa alusión al verbo, ¿cierto? Es una alusión a la persona del Señor Jesús. Y ahora también alguien que busque Juan 20:28. Juan 20:28. ¿Quién lo tiene y lo puede leer? Por favor. Ya, Juan. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Fíjense, aquí esta es la escena en la cual Jesús se aparece resucitado. ¿Se acuerdan que Tomás había dudado? Él había dicho: si no viere a Jesús, si no me tire mi dedo en la herida, ¿cierto? Y mi mano en su costado, no voy a creer. Entonces, en un momento determinado, el Señor Jesús se aparece, irrumpe en la escena, y Tomás, al verle, ¿qué dice? Señor mío y Dios mío. Ahí una vez tuve una discusión con una señora testigo de Jehová, y me decía: pero ahí no está diciendo que Jesús es Dios. Pero ¿cómo? Si está literal.
No, pero es como cuando un americano ocurre algo sorprendente y dice, oh my God. Entonces como que, Señor mío y Dios mío. Pero en realidad el texto, en aquel entonces no existía esa expresión. Y no podemos homologar una expresión de una cultura occidental con una cultura oriental. Por ende, eso no existía en aquel entonces. Entonces, en ningún momento esa fue la expresión de Tomás. Tomás, efectivamente, incluso el relato dice que se arrodilló. Dijo, Señor mío y Dios mío. Él declaró que Jesucristo era Dios. Romanos 9:5. Este es literal, es increíble este capítulo. O sea, este versículo, como Pablo habla de Jesús y dice que Dios, de manera directa. Sí, por favor. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Hay alguna duda de que dice la Escritura que Él es Dios? ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? ¿Quién vino Cristo? ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13, ¿qué es lo que dice? 2:13. Ya, por favor, mamá. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Hebreos 1:18. Hebreos 1:18. Entonces no era uno. Ya, hecho. No creo. Ya, 1:8, sí. Hebreo 1:8, sí, tienes toda la razón. Acuérdense que les dije, siempre más sobrar un número o lo voy a cambiar de orden. Ya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ah, pero ese es Hechos, hebreo. Sí, Hebreo 1:8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Más el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Amén. Entonces, 2 Pedro 1:1 igual. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. 2 Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Nuestro Dios. igualmente preciosa que la nuestra. Amén, sí. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, estos textos que son 6, los que están acá, nos muestran de manera literal en la Escritura, literal, de que Jesús es Dios, ¿ya? Y hay otro pasaje también que es una profecía, ¿cierto? Que aparece, una promesa que aparece en Isaías capítulo 9, verso 6. Y esa es la famosa promesa, ¿cierto? Mesiánica de la venida del Señor Jesús como un niño. Por favor, Isaías 9:6. Isaías 9:6.
¿Quién lo tiene y lo puede leer? Ya, Juan Luis, dale. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se le iba a llamar? A un niño. ¿Y quién es ese niño que nació? ¿Y cómo le llamaron? Dios fuerte. Entonces, ahí también en el Antiguo Testamento se está prometiendo que aquel niño que iba a venir era Dios mismo. ¿Ok? Entonces, estas que están acá que hemos visto son alusiones directas a que Jesús es Dios en las Escrituras. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas alusiones de Jesús como Señor. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesús nació, ya estaba, todavía no estaba compilado por completo, como un libro, como tal, pero ya circulaba. Y en aquel entonces la Biblia que se conocía, o el Antiguo Testamento que se conocía, era en idioma griego, porque recordemos que los judíos habían sido invadidos por los romanos, pero previamente habían sido invadidos por los griegos. Y los griegos tenían la particularidad de que cuando ellos conquistaban una nación o las naciones, ellos no tan solo militarizaban la zona, sino que también influían culturalmente en la zona. O sea, por eso el legado de los griegos es mucho más grande que el de los romanos, siendo que los romanos, la extensión de territorio que ellos conquistaron fue mucho mayor. Y el periodo en el cual ellos estuvieron gobernando fue mayor que el tiempo que los griegos estuvieron. Sin embargo, nos quedan muy pocas cosas de los romanos, ¿ya? Pero de los griegos un montón de cosas. Tanto así como que en aquel entonces todos los pueblos que eran conquistados se helenizaban. ¿Y eso qué significaba? Que comenzaban a hablar también griego. Entonces, en el tiempo de Jesús, un poquito antes, ya circulaba una versión griega del Antiguo Testamento. Y esa versión se llamaba la Septuaginta, una versión de los 70. Y eso estaba escrito en griego. Y cada vez que en el Antiguo Testamento aparecía la expresión Dios, Jehová, Yahweh, en el griego se traducía como Kurios, o Kyrios, que quiere decir Señor. Entonces, en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, toda la gente sabía, los judíos sabían, que cuando a alguien se le llamaba Kyrios o Señor, se estaba hablando de Dios. Y en la Escritura se hacen alusiones que Jesús es el Kyrios, es el Señor. Lucas 2:11. Este pasaje es bastante especial porque esta es la anunciación. Lucas 2:11. Por favor, léela nomás, Claudia. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, cuando ellos decían Cristo el Señor, estaban diciendo que es Dios. ¿Ya? Se entendía automáticamente que quien era el Señor era Dios. ¿Ya? Y 1 Corintios 8:6 también. Primera de Corintios 8:6. El que lo encuentre lo puede leer. Ya. Para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre, el cual procede de todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, hay un solo Señor. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, cuando Pablo está diciendo eso, que hay un solo Señor, se está refiriendo a Dios. ¿Y quién es ese Dios? Jesucristo. Entonces, ya no tan solo hay alusiones directas a Jesús en la Escritura, como que es literalmente el Hijo de Dios, sino también hay otras que son como por rebote, por así decirlo, que también nos hablan de la deidad del Hijo. Ahora, las alusiones que el mismo Señor Jesús hizo de sí mismo, de su misma persona. En Juan 8,
versos 57 al 59. Sí. Juan 8, versos 57 al 59. Y esto es súper importante. Aquí el Señor Jesús estaba manifestando su persona por completo a estas personas que lo estaban interpelando. Juan 8, 57 al 59. ¿Quién lo puede leer, por favor? Lo leo. Ya. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron Sí, dile nomás. entonces piedras para arrojárselo, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Fíjense, lo que dijo Jesús fue tan impactante para aquellas personas que lo que querían hacer inmediatamente era matarlo. Era matarlo porque lo que había dicho era algo muy, muy importante. Él dijo dos cosas. La primera, dijo que, porque el contexto es que ellos están hablando de Abraham, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Nosotros soy de su padre. Ellos decían que eran hijos de Abraham. Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos del diablo de su padre quieren hacer, ¿se acuerdan? Y después de eso, el Señor Jesús los sigue exhortando, los sigue retando en realidad. Y Él dijo, antes que, porque Abraham vio mi día y se alegró, dice Jesús. Entonces, ¿pero cómo? Ahí las personas entendían, pero ¿cómo? Tú ni siquiera tienes 50 años y Abraham se va a alegrar de ti, que Abraham murió hace mucho tiempo. Entonces ahí el Señor Jesús le responde. Por favor, vuelva a leerlo, hermana Margarita. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjense, antes que Abraham fuese, pasado. Yo soy, presente. Es rara la forma, ¿cierto? Porque Él está diciendo que Él es de antes. Es decir, Él está hablando ahí que Él es eterno. Yo soy, antes que Él fuese, un acontecimiento que ocurrió en el pasado, Él ya era. O sea, Él estaba incluso antes que Abraham. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor Jesús. Entonces, ¿qué ocurrió? Antes que Abraham fuese, yo soy, dice. Y ahí eso le produjo retorcijones de guata a los escribas, fariseos y sacerdotes que estaban ahí, porque Él utilizó una idea o una figura, el tiempo verbal que emplea ahí, el decir yo soy, llevaba inmediatamente a la memoria de aquellos judíos un acontecimiento que había ocurrido hace muchos años atrás, que sale descrito en Éxodo 3, cuando, en medio de una zarza ardiendo, un ángel le habla a Moisés y le encomienda la misión de ir a Egipto a sacar al pueblo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? En aquella oportunidad, Moisés le dice a la aparición ahí en la zarza, le dice, y cuando yo fuera al pueblo y le dijere, ¿quién me envía? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo se llama el Dios que me envió? Entonces ahí, la respuesta es la que aparece en Éxodo 3, 14. Por favor, que alguien lo pueda buscar y leer. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Ese es el nombre, yo soy Jehová, como lo conocemos en la Reina Valera, Yahweh, como aparece también en otras versiones por ahí. Ese es el nombre que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, a su pueblo, los hebreos, para que salieran de Egipto. Y Jesús, años después, emplea el mismo nombre para referirse a su misma persona. Él dice, yo soy. Yo soy. ¿Y qué significa yo soy? Yo soy el que soy. Y lo curioso de ahí es que ahí, obviamente, estamos hablando que en aquel entonces estaban hablando en idioma griego, lo más probable, o incluso arameo, pero no hebreo. Pero la expresión yo soy es lo que se conoce comúnmente como el tetragramatón, que son 4 letras, que el idioma hebreo es bastante simpático porque no tiene vocales, tiene solamente consonantes. Y años después los escribas, los masoretas inventaron unos puntos para poder definir cuáles eran las vocales. Y esos puntos son los que aparecen los vocales. Pero en aquel entonces no habían vocales, entonces eran 4 consonantes, que era
Yod, Hei, Bau, Hei, que son esas las 4 consonantes. Y eso unido significa yo soy, yo soy. Yo soy tiene, al decir yo soy, implica lo que delante lo habíamos mencionado, el concepto de eternidad, en primer lugar. ¿Por qué? Porque incluso esa misma expresión o esa raíz, en esas 4, esa raíz hebrea, en esas 4 consonantes, no tienen un tiempo verbal definido. Eso significa, yo fui, yo soy y yo seré. O sea, cuando Dios se manifiesta y se da a conocer en el Éxodo 3:14, con el nombre de yo soy, Él está diciendo, yo soy eterno en primer lugar. Y lo segundo es que Él está diciendo que Él es simplemente. Yo soy. El Dios que se ha querido revelar. Entonces habla de una autorrevelación, ¿ya? Que Él mismo dio. Él se dio a conocer. Y por otro lado habla de una unidad, es decir, que es único. Yo soy. Cuando dice yo soy, está dejando fuera todo lo otro. Entonces está hablando de 3 cosas en realidad, a grosso modo hablando. Que Él es eterno, que Él es único, ¿ya? Y que Él es soberano, por así decirlo, ¿ya? Y eso es lo que Él da a entender con ese nombre yo soy. ¿Qué pasó? Que muchos años después, Jesús cuando es interrogado, Él responde, yo soy, yo soy. ¿Y qué produce eso? Que estas personas, al atribuirse el nombre de Dios a sí mismo, se lo quieren echar, lo quieren matar, ¿cierto? Pero no era todavía su momento, así que finalmente el Señor Jesús se escabulle entre medio y continúa su ministerio por un tiempo más. Entonces, Él mismo dijo que Él era Dios al decir y atribuirse el nombre de yo soy. Y sobre todo en Juan, que es el apóstol que nos muestra a Jesús desde su preexistencia. Marcos comienza el relato del Evangelio súper rápido, así como el Evangelio del Señor Jesucristo fue así. Y estaba Jesús, y se metió al agua y fue bautizado. Marcos comienza así, con el bautismo del Señor Jesús. Mateo comienza con la anunciación a María, ¿se acuerdan? La anunciación, ¿cierto? En cambio, Lucas comienza con la anunciación a Elizabeth, ¿cierto? A Zacarías, ¿cierto? Los padres de Juan el Bautista. Pero Juan comienza con esa frase que delante citó mi hermana Hortensia, que en el principio era el verbo. Él habla de Cristo antes de que fuese encarnado, antes de que se hiciera carne. Entonces, por eso Juan es un apóstol que nos muestra mucho la divinidad o la deidad de Cristo, su naturaleza divina. Y ahí en Juan 6:35, que alguien lo lea, por favor, él empieza el listado de los famosos yo soy. Juan 6:35. Él empezó a utilizar la fórmula del yo soy muchas veces. Por favor. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Y ahí después Juan 8:12. Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Yo soy la luz del mundo. Un poquito más abajo en el versículo 11. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Yo soy, vuelvo a repetir la misma idea. Juan 11:25, luego de la resurrección, o previo a la resurrección de Lázaro. ¿Qué dice? Juan 11:25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Vuelve a emplear la misma idea. Juan 14:6, ese todos lo saben.
Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Juan 15, 1. Juan 15, 1. ¿Quién lo puede leer? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Yo soy la vid verdadera. Entonces él, cada vez que empleaba esa expresión, se estaba atribuyendo a su misma persona el nombre con el cual Dios se había dado a conocer. Entonces él dijo de sí mismo que era Dios también. Lo podemos también repetir, no desde la perspectiva de que él dijo, sino que la misma Escritura lo relata y él también lo dice. Vamos a Apocalipsis 22, 13, por favor. El último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, 13. Aquí es el Señor Jesús hablando. Apocalipsis 22, 13. ¿Qué dice? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso lo dice Jesús, ¿cierto? Y en Apocalipsis 1:8, ¿qué dice? Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjense, ahí dice la misma expresión, pero quien está hablando ahí no es Jesús, es el Dios Todopoderoso, y ahí está hablando del Padre. ¿Ya? Entonces imagínense, aquí el mismo Señor Jesús está diciendo que es el alfa y el omega, pero en el capítulo 1 está diciendo que el Padre, el Dios Todopoderoso, es el alfa y el omega. Entonces él se atribuye, al igual que el Padre, la misma sustancia, la misma esencia y la misma divinidad. ¿Ok? Ya. Otra característica o otra evidencia de que Jesús verdaderamente era Dios es el uso del título el Hijo del Hombre. En los Evangelios aparece 84 veces esta expresión que el mismo Señor Jesucristo dice de sí mismo: yo soy el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. Porque el Hijo del Hombre, y así un montón de veces vuelve a repetir la misma frase y dice que vino a hacer algo. Y ese título del Hijo del Hombre es aquel que aparece en Daniel 7, 13 al 14. Por favor, búsquenlo en Daniel 7, 13 al 14. Es una profecía que se le da, una visión que se le da en realidad al profeta Daniel. Tiene una visión celestial y ahí él contempla una escena. Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Por favor, que lo puede leer. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Elías y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces Daniel hace una descripción de un cierto ser que aparece en su visión y dice que a él se le fue entregado dominio, que todos los dominios iban a sujetarse a él, y después dice que antes dice que esta persona era como el hijo de hombre. Entonces, cuando en la Escritura habla del Hijo del Hombre, en realidad está hablando de una figura divina, ¿ya? De una figura divina.
no de una figura humana, no pudiese entenderse que es el hijo del hombre como hijo de hombre, pero en realidad no, porque la expresión que utiliza Daniel ahí tiene que ver con que el hijo del hombre era un ser celestial, que no era terrenal, al cual se le iba a dar todo dominio, toda autoridad, todo poder, ¿ya? Entonces, cuando el Señor Jesús se atribuía a sí mismo el título de yo soy el hijo del hombre, eso también estaba diciendo que Él era Dios hecho carne. Si no me creen, Mateo 26, del 65 al 66. ¿Se acuerdan que primero Él había dicho, yo soy, y producto de utilizar el nombre de Dios, se lo querían echar? Ahora, de nuevo se lo quieren echar. De hecho, a esta altura ya Él está en el Mateo 26, 65 y 66. En este momento el Señor Jesús está en su juicio, está siendo enjuiciado en este momento. Mateo 26, 65 y 66. ¿Yo? Por favor, Juanito. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfema. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Pero ¿leyó desde el 65? Sí. Lea desde el 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es lo que aparecía en Daniel 7. Verá al Hijo del Hombre viniendo. Entonces él se estaba atribuyendo ser esa persona que había visto Daniel, que era Dios. Entonces cuando él dijo eso, dijo, no tenemos necesidad de ni un testigo más, ha blasfemado, dijo que era Dios. Finalmente eso le produjo ¿qué? La muerte. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor Jesús emplea el título Hijo del Hombre, él está diciendo también que es Dios, que es divino. Y por último, se le aplica el título Hijo de Dios. Y eso es como literal, ¿cierto? Si es Hijo de Dios, significa que tiene la misma sustancia y la misma esencia que Dios. Si alguien es hijo de un hombre, de un ser humano, va a ser ser humano, no va a ser perro, va a ser ser humano. Entonces, si Jesús decía ser el Hijo de Dios, si se le llamaba el Hijo de Dios, era porque tenía la misma naturaleza que su Padre, es decir, era también Dios. ¿Ok? Entonces, esa no la vamos a buscar, ¿no? Lo anotan nomás si quieren después y después les subo el PowerPoint. ¿Ya? Ok. Entonces, otra forma, o para que ya estén, pero más, yo creo que con los argumentos que hemos dado están convencidos que en la Escritura se dice que Jesús es Dios, ¿cierto? Ya. Pero, por si fuera poco, vamos a ver que en la vida, obra del Señor Jesús, también, muchas veces, Él manifiesta atributos de Dios. ¿Se acuerdan que estudiamos los atributos de Dios hace años atrás? Ya. Los atributos de Dios también lo manifiesta la persona del Señor Jesús. Y Él manifiesta, en primer lugar, vamos a analizar su omnipotencia, cuando calla a la tormenta en Mateo 8, 26, 27. ¿Alguno de ustedes puede, cuando se pone a llover? Aquí no llueve nunca, pero... Llueve una vez, pero... Mañana va a llover. Lo siento, Eric. Mateo 8, 26 y 27. Y ahí, ¿cierto? Están los discípulos. El Señor Jesús se queda dormido, estaba cansado, fatigado. El discípulo le dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor Jesús se levanta y con una voz fuerte hace callar al mar. Y el mar se aquieta y hay una gran bonanza, dice la Reina Valera. ¿Qué significa eso? Que el mar obedeció a esta persona. ¿Quién puede hacer callar el mar? Solamente Dios en su omnipotencia. Lo otro, Mateo 14, hay una M solamente, pero es Mateo 14, 19, que nos muestra la escena de la multiplicación de los panes y los peces. Y yo lo quiero llevar a que muchas veces yo sé que usted ha visto este relato. No, Jesús llegó, ¿cierto? Estaba predicando en una zona un poco desértica, no había ningún líder cerca, ningún Unimark cerca, y no tenían qué comer. Entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer.
Señor dice, "Oh, no teníamos nada, solamente 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús manda en grupo a que se acuesten, ¿cierto? Denle de comer, dice, y Él multiplica los panes y los peces. ¿Usted ha pensado en lo que implicó eso? Pan que nunca fue horneado, apareció de la nada. Peces que nunca estuvieron en el mar, aparecieron en esa cesta. O sea, esos peces eran peces, tenían branquias, pero esas branquias nunca respiraron en el agua. El Señor Jesús creó de la nada pan y de la nada creó peces. Entonces Él con eso muestra su omnipotencia. Nadie puede hacer alguna cosa como esa. Esos son los milagros y las señales que el Señor Jesús hacía. Ese era el poder que Él tenía. Porque era el Dios todopoderoso. Él era omnipotente. Creíble. A veces uno lee estas cosas tantas veces que uno no medita un poco en qué significa o qué implicó realmente el milagro. Pero eso es el tipo de milagros que hizo el Señor Jesús. Muy distinto a los milagros chantas que nos muestran hoy en día. Yo me acuerdo que una vez fui, paréntesis, a la iglesia que me congregaba yo, cuando era jovencito, y llegó un hermano que era milagrero, y el hermano tenía un don en particular. Él estiraba las piernas. Entonces, ¿qué pasó? Este caballero tenía el don de milagro, la señal de los que tenían displasia de cadera, él era una cosa así, como un quiropráctico. Pero ¿cuál era el milagro? Que él sentaba a la persona, y habían personas que nunca habían tenido con la cadera displasia. Entonces, ¿qué hacía? Lo sentaba, y cuando uno lo sienta, uno se sienta, y depende cómo se siente, siempre va a tener un pie más largo que el otro, porque puede estar chueco, sentado. Entonces, ¿qué hacía él? Decía, no, lo estiraba, oraba, Señor, sánalo, y le estiraba el pie, y claro, porque lo que le hacía era sentarlo bien, pues, le enderezaba la cadera, y ese era el milagro. Los milagros del Señor Jesús no eran así, eran cosas totalmente creativas. Eso sí que son milagros. Las otras cosas son simples mentiras y artificios para que los más incautos caigan en aquellas cosas. Muy bien, vimos que entonces que Él se manifestó como omnipotente, como eterno también. Lo leímos hace un rato atrás, ¿se acuerdan? Dijo antes que Abraham fuese. Entonces, vimos también que Él se manifiesta y se presenta como el Dios eterno, ¿cierto? Dijo que antes de Abraham yo soy. Y también dijo yo soy el alfa y el omega, y esos versículos ya lo analizamos, ya lo revisamos. Ok. También el Señor Jesús manifiesta señales de omnisciencia. Él dice que no tenía necesidad de que nadie le dijera nada. Él ya conocía el corazón y la intención de la persona, ¿cierto? Marcos 2:8 y todo eso aparece. Anoten los textos por la casa, lo revisan bien, pero ahí habla de que Jesús tenía omnisciencia. Él, dentro de su naturaleza divina, conocía el corazón del hombre. Él supo, ¿se acuerda cuando está en la última cena y Judas estaba medio inquieto y le decía, anda a hacer lo que tenéis que hacer? No, porque él sabía que le iba a entregar, pues él conocía todo. Y también, y esto es bien curioso, él manifiesta incluso en su ministerio terrenal omnipresencia. Pero vimos que él no podía moverse, pues él estaba hecho como persona, ¿cierto? Estaba en un solo lugar. Pero eso es lo que hacía su naturaleza humana. Pero la naturaleza divina, que también estaba en él como persona, dentro de su naturaleza divina, él se atrevió a prometer ciertas cosas. Fíjense en Mateo 18:20, búsquenlo. Mateo 18:20, ¿qué dice? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, de alguna forma, a pesar de que todavía no había cumplido su misión, él prometía su presencia. Él prometía su presencia donde estuvieron 2 o 3 reunidos en su nombre. Y también en Mateo 28:20, él dice que la gran comisión, ¿cierto? Esta escena cuando él está a punto de ascender y le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros, ¿qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, él también se manifiesta como omnipresente. Entonces,
la evidencia de que Jesucristo era realmente Dios hecho hombre es tremenda en la Escritura. Entonces nadie puede objetar eso. Y es ahí donde es vital, porque Jesucristo, para poder cumplir con su obra y que su obra fuese totalmente efectiva, Él debía tener ambas naturalezas. Tener una naturaleza humana para poder ser el pago del pecado del hombre, pero a la vez necesitaba no tener pecado. Y para no tener pecado tenía que ser Dios también. Entonces es ahí donde está la persona de Cristo. Cuando nosotros conocemos la persona de Cristo, podemos también valorar la obra que Él vino a hacer. Filipenses 2 dice que Él, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, ¿cierto? No vio eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se humilló. Entonces, ese pasaje nos muestra que Él, dentro de su divinidad, Él se despoja de sus privilegios, ¿ya? De sus privilegios, no se despoja de sus atributos. Acabamos de ver que Él mantenía sus atributos dentro de su naturaleza divina, pero dentro de su naturaleza humana, que estaban en la misma persona de Cristo. Como humano hay cosas que no podía hacer dentro de su naturaleza humana, pero como dentro de su naturaleza divina sí podía hacer. Entonces, no es que Él se haya despojado de su poder, Él tenía su poder. De alguna forma, algunos teólogos por ahí hablan de que cuando Juan dice en el versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que el Verbo se hizo carne, quiere decir que la deidad de Cristo fue revestida de carne. ¿Ya? Y una figura que no es muy correcta en realidad, pero que nos muestra simbólicamente eso, es, por ejemplo, ¿se acuerdan del arca del pacto que representaba la presencia de Dios? Que era madera recubierta en oro. Entonces, de alguna forma, eso nos grafica un poco, no es el mejor ejemplo, insisto, pero era como para graficar que había madera, ¿cierto?, y oro revestido. No es que adentro haya sido Dios y afuera hombre, no, por eso es importante, pero entenderlo así. Pero de alguna forma la naturaleza divina y la naturaleza humana estaban en la misma persona de Cristo realizando su obra. Y ahí donde la obra de Cristo, la otra semana la vamos a ver si Dios quiere, nos da vida y salud, y estamos acá todavía. Y vamos a ver ya más detenidamente la obra de nuestro Señor Jesús, entendiendo su persona, pero qué grande e increíble esto. O sea, siendo Dios, se despoja de eso, de todos sus privilegios, viene en forma de hombre como tú y como yo, pero sin pecado, sufre como un ser humano cualquiera, pero conocía el corazón de cada. Entonces esas cosas son maravillosas porque nos muestran el Dios grande que tenemos, y es un Dios que como la misma oración del Señor Jesús nos muestra, es un Dios grande, gigante, tremendo, pero cercano. Tremendo, pero cercano. Dice Padre nuestro, ¿cierto? Es algo que es nuestro Padre, que estás en los cielos. Y ahí habla de lo grande y magnífico que es Dios, pero también de la cercanía que el día de hoy nosotros podemos tener por la obra de Cristo. Podemos llamarle Padre. Entonces, por eso la obra de Cristo es tan maravillosa, y eso debe ser motivo de gozo para nosotros día a día.